inglés. Vamos a comenzar con nuestra primera mesa. Es una alegría para mí presentar a mi compañero Walter Bonilla Carlos de la Universidad de Puerto Rico, de Aguadilla, del Departamento de Humanidades, con el tema de los canales de riego de la cárcel de Guerrero en Aguadilla. Un aplauso. Saludos, buenas tardes a todos y todas. Espero que estén bien. Placer poder compartir. Primero, agradecer al comité organizador del Congreso de Aguadilla de los 150 años, poder participar en esta ocasión. Es un placer y es un honor para mí como profesor de la UPR de Aguadilla. Igualmente, pues quiero saludar a mis compañeros de panel, que vamos a estar ahora compartiendo con ustedes un ratito. En relación a las diferentes investigaciones que hemos desarrollado. En el caso mío, me tocó tener la oportunidad y un poco hablar en relación a los canales de riego de Aguadilla, especialmente en el caso del barrio Guerrero. Ahí está la cárcel de Guerrero. Me tocó hacer un proyecto de investigación ya hace unos años atrás. No sé si hay la oportunidad de colocar una foto del canal. Este es un canal que hay dentro de las facilidades de la cárcel de Guerrero. ¿Cómo yo llego aquí? Yo creo que la anécdota es probablemente está más interesante que el mismo ensayo, el informe que hice en ese momento. La cuestión es que en un momento determinado, en el 2005, es la primera vez, interesantemente, yo hice esta investigación hace 20 años atrás, y es la primera vez que voy a estar hablando de ella. Nunca había hablado de esta investigación, ni tanto privado ni público, nunca había hecho una exposición sobre este tema, así que resulta hoy, ¿verdad?, muy emblemático para mí, muy simbólico que para conmemorar los 250 años de la Fundación de Aguadilla, me toque hablar de los canales de riego, pues no deja de ser, ¿verdad?, significativo este evento y este día para mí. La cuestión fue que yo, en ese momento, en 2005, yo no vivía en Aguadilla, yo vivía en Trujillo Alto, yo era profesor en la UPR de Río Piedra, estaba terminando mi doctorado, y recibo una llamada del Departamento de Corrección y Rehabilitación, donde me indicaban que estaban buscando un historiador para hacer un proyecto en Aguadilla, en la cárcel, con unos canales de riego. La cuestión fue que yo en el momento le digo, bueno, yo no vivo en Aguadilla, soy historiador sí, pero estoy acá residiendo en Trujillo Alto. Y la cuestión me dijeron, no hay problema, es cuestión de que usted pase por la oficina del Departamento de Corrección, y en ese momento estaba en Guaynabo, y ahí me entrevistó un ayudante que era secretario en ese momento del Departamento de Corrección, que era el licenciado Miguel Pereira, que luego fue también superintendente de la policía y, bueno, fiscal y senador y todo lo demás. Y la cuestión fue que una de las ayudantes de Miguel Pereira me recibió en la facilidad y me dijo, mira, nosotros tenemos interés en hacer nosotros estamos proyectando hacer una super máxima en la cárcel de Guerrero en Aguadilla, y hay asignado una serie de millones de dólares para hacer ese proyecto. Es dinero federal. Ahora bien, cuando nosotros sometimos el plano para ampliar la cárcel de Guerrero, probablemente mucha gente se tiene que acordar que en algún momento se llegó a mencionar la posibilidad de hacer una super máxima aquí en Aguadilla, una cárcel de máxima seguridad. Como siempre, ¿verdad?, pues levantó una serie de preocupaciones. Lo más curioso fue que cuando ellos sometieron el plan para expandir la cárcel de Guerrero, ese informe llegó a la Oficina de Conservación Histórica, que es una oficina adscrita a las fortalezas. Ahí es donde se envían todos los proyectos que tienen que ver con fondos federales. Y esa oficina la conocemos los que hemos investigado
en proyectos federales como la oficina de Chico. Así que en Chico, de momento le informa corrección, le indica, ¿verdad?, de que la intención era expandir esa cárcel, pero que al expandir esa cárcel ellos querían destruir los canales de riego. Entonces, en ese momento, la Oficina de Conservación Histórica le dijo, espérate, no los vas a destruir, necesitamos primero que haya un informe histórico del valor que tengan o no esos canales de riego. La cuestión es que entonces yo voy a la oficina del secretario, del ayudante del secretario de corrección, y me indica, mira, que interesa hacer este proyecto de los canales de riego de Aguadilla. Yo de momento le digo, bueno, sí, en principio sí, pero ¿qué tiempo tengo, no? Yo más o menos puedo tardarme un mes en hacer esta investigación para ver, ¿verdad?, si esto procede o no. Y entonces en ese momento el ayudante me indicó, mira, no tenemos ese mes, nosotros tenemos que hacer esto en 2 semanas. O sea, tú tienes que hacernos esta investigación. Si te interesa hacer esta investigación, la tienes que hacer en 2 semanas. Así que claro, me dijeron, aquí hay una serie de millones de dólares que si tú no haces esta investigación, los vamos a perder y tenemos que utilizarlos para otro lugar. Así que le pone a uno una presión extra como investigador y como historiador, ¿verdad?, de tratar de hacer un trabajo bien hecho. La cuestión es que yo le dije, mire, yo voy a hacer ese trabajo, me interesa trabajar con el proyecto de la cárcel de Guerrero. Entonces, claro, la idea que me planteó en ese momento era que ellos querían destruir los canales de riego, ampliar, destruir los canales de riego, y que para ellos, para el Departamento de Corrección, los canales de riego no tenían ningún valor histórico. Yo me quedé, obviamente, callado, me quedé en silencio. Cuando él me dijo eso, yo le dije, mire, déjame hacer la investigación. Primero, yo le traigo los resultados y ustedes deciden, ¿verdad?, qué van a hacer. Así que voy a esta parte, ¿verdad?, de la anécdota, y al final pues le voy a contar qué sucedió cuando le llevé el informe 2 semanas después. Pero un poco quiero leer de lo que era el barrio Guerrero, cómo se constituye, ¿verdad?, el barrio Guerrero y cómo se da esto de los canales de riego, que pertenece a un sistema más amplio, el sistema de riego, ¿verdad?, de Isabela, que incluía también canales y incluía las hidroeléctricas. Así que eso es un tema bien interesante y muy poco trabajado, lamentablemente, este tema. En 1955, la Junta de Planificación señaló que el barrio Guerrero de Aguadilla tenía un área superficial de 1.447 pulgadas de terreno, que son el equivalente a 2.19 millas cuadradas, las cuales limitaban al oeste con el barrio de Ceiba Alta, en el sur con el barrio Ceiba Baja, y al norte y al este con el municipio de Isabel. Aunque el pueblo de Aguadilla se fundó en 1775, el barrio Guerrero no fue mencionado por ninguno de los cronistas españoles que arribaron a Puerto Rico durante los siglos XVIII y XIX. No es hasta 1878 que el teniente de infantería Manuel Bueda y Delgado, puertorriqueño de nacimiento, hace la primera mención del barrio Guerrero, el cual estaba habitado ya por unas 146 familias. Úbeda describe que el municipio de Aguadilla tenía solo 2 haciendas de caña de azúcar con maquinaria de vapor, así como 8 trapiches de bueyes, pero no indicaba exactamente dónde estaban ubicados. Para el antiguo alcalde de Aguadilla, Ramón Añez Morel, la aprobación de los planes de edificación en el distrito de Isabela representó uno de los avances técnicos más importantes en la historia de la región. Según Añez, el sistema de riego de Isabela le brindó por primera vez corriente eléctrica rural a los pueblos de Moca, Isabela y Aguadilla. Además, se instalaron modernos sistemas de acueducto utilizando las mismas corrientes de riego, las cuales eran más seguras y limpias para los residentes del distrito de Isabela. Naturalmente, los sectores agropecuarios fueron los más beneficiados y salieron con los proyectos de irrigación, sobre todo lo que eran las haciendas azucareras. Por ejemplo, en el caso de Aguadilla, 512 terratenientes prestaron su consentimiento para pasar los canales de riego por sus terrenos. Las haciendas de azúcar como la Buena Vista en el barrio Guerrero se desarrollaron rápidamente debido a la estabilidad ofrecida por los nuevos sistemas de irrigación. Yo quiero señalar y quiero hacer una nota al cárcel. Los canales de riego ahora mismo, el embalse de Oaxaca y los canales de riego van a cumplir ahora mismo
2028 van a cumplir 100 años de haber sido construidos. Así que, para que vean, ¿verdad?, lo simbólico en ese momento y la importancia histórica que tuvo la construcción de estos embalses, a partir de 1928 se inaugura el embalse y estos canales. Así que hay una, ¿verdad? Yo creo que es una pena que muchos de estos canales en los diferentes barrios de Aguadilla, Isabela y Moca están completamente abandonados. Muchos de estos realmente habría que rescatarlos y hacer un proyecto ecoturístico, ¿verdad? Tanto con el embalse como con los diferentes canales y rescatar muchos de esos canales y no meramente, ¿verdad?, destruirlos o pensar que no tienen un valor histórico. Yo quisiera señalar que lamentablemente con la construcción de la base REMI, muchos de estos canales se vieron afectados, y sobre todo los de Guerrero, porque parte de esos terrenos donde está ubicada la cárcel de Guerrero eran parte de la base REMI. O sea, la base REMI era una cosa muy extensa que cubría varios municipios y ciertamente, ¿verdad?, los militares y las Fuerzas Armadas cerrar todo ese distrito, por lo menos todo ese distrito militar. Lamentablemente muchos de esos canales de riego de los diferentes barrios de Aguadilla, sobre todo, ¿verdad?, de lo que es Arenales, Montaña, Guerrero, que se vieron extremadamente afectados, ¿no? Así que, por tal motivo, ¿verdad?, como le estaba comentando ahora, los canales de Guerrero fueron abandonados hasta que nuevamente los terrenos pasaron al pueblo de Puerto Rico en 1973. Después de la salida de la base de Aguadilla, teniendo la autoridad de energía eléctrica, la servidumbre de los canales, muy poco lo que se sabe de la historia de los antiguos sistemas de río de Guerrero. Resulta irónico que los planes de ampliar la cárcel de Guerrero en Aguadilla nos concedió la libertad de conocer un trozo de nuestra historia. Quiero concluir, ¿verdad?, un poco con la siguiente, ¿verdad? Ya les había comentado la mitad de la anécdota. Ahora pues le voy a dar la parte final de la anécdota. Cuando yo termino de hacer la investigación, ¿verdad?, pues esto fue algo, imagínense, 2 semanas. Yo trabajé un informe de 20 páginas, yo vine al registro de la propiedad, Archivo General de Puerto Rico, al municipio, fui a la cárcel de Guerrero, entré a la cárcel de Guerrero, una serie de fotos, ¿verdad?, que se están proyectando, esa es el tanque, ¿verdad?, de agua de ahí de la cárcel. En una semana completa, en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, y la otra semana después, pues yo me encerré literalmente mañana, tarde y noche a escribir este informe para el Departamento de Corrección, el cual fue bastante extenso, más casi de 20 páginas. Así que lo interesante fue cuando ya yo llamo al ayudante de Pereira y le digo, mira, ya tengo el informe, quiero, ¿verdad?, pues poder se lo entregar. Le digo, pues sí, perfecto, qué chévere, bueno. Cuando yo llego allá inmediatamente no hago abrir la puerta de su oficina y el ayudante de Pereira me dice, ¿verdad que los canales de riego de Guerrero y Isabela no tienen ningún valor histórico? Y yo estoy diciendo, lamento informarle, ¿verdad?, que no, que sí tienen, ¿verdad?, valor histórico, y lamento, ¿verdad?, indicarle que la teoría o la hipótesis que usted tenía en relación a que tenía que destruir esos canales de riego, pues ciertamente no va a suceder, ¿verdad? En un momento le digo, mire, está bien, si ustedes quieren expandir la cárcel y hacer una super máxima, ustedes, ¿verdad?, yo no puedo controlar eso, esos son millones de dólares que le tocan a ustedes. Ahora bien, si ustedes van a expandir, no pueden destruir los canales de riego. No se pueden destruir. A menos que usted le quiera hacer un baño turco a los presos dentro de la cárcel, ¿verdad?, y pasarle ahí los canales para que ellos se bañen. A lo mejor yo puedo considerar y poner, ¿verdad?, hacerle un baño turco a los presos. Pero lo contrario, esos canales de riego son canales históricos, pertenecen a un gran sistema de riego hidroeléctrico que representó la modernidad de este país a principios del siglo XX, junto con el tren. Los canales de riego son los grandes avances tecnológicos de nuestra región. Así que, ¿cómo me va a decir a mí que no tiene un valor histórico? Así que a aquel señor se le desfiguró la cara y me dijo, pero ¿cómo va a ser? Y yo después, nada, ¿qué voy a hacer? No se puede destruir. Entonces me dijo, pues nada, pero la cuestión es que ya luego me entero que cogieron el dinero de la cárcel de Guerrero y lo llevaron a Guayama.
hicieron la super máxima de Guayama con el dinero de Aguadilla. Así que si algún día usted pregunta, ¿verdad? Le llega a usted a averiguar de por qué no se construyó la cárcel, la super máxima de la cárcel de Guerrero, pues le puede echar la culpa a este historiador. Por lo cual me siento muy orgulloso de que eso no pasara, ¿verdad? Y de la cárcel y pues se le trajeron al canal. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Walter Bonilla. Ahora pasaremos con el doctor Rafael Bollo Martínez de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, con la ponencia Consumiendo la ciudad de encantos, festivales, entretenimiento gastronómico y arte público en la revitalización del casco urbano de Guadilla. Saludos, buenas tardes. ¿Escuchan? Bien, pues un placer estar aquí y poder compartir algunas ideas, especialmente con este panel de colegas tan excelente. Yo tenía una presentación y pues, pienso ajustarme un poquito al tiempo y la hora del día que estamos, ¿verdad? Así que tengo algo más visual y quizá me dedique un poquito más a que vean unas imágenes. Así que quiero comenzar. Aquí. Y, bueno. Ahí. Bueno, es un proyecto que empecé el verano pasado, siguiendo la pista, y quería que vieran un poco. El verano pasado, al igual que miles de aguadillanos y visitantes locales e internacionales, pasé gran parte de mi tiempo de ocio de festival en festival en el barrio Pueblo de Aguadilla. Llevé a mi hijo al recibimiento de Maripili con José Fonseca a la alcaldía. Celebré el Día de los Padres escuchando salsa y boleros viejos en la Plaza Plácido Acevedo. Mi hijo y yo nos dimos el tradicional chapuzón de noche de San Juan al son de Manny Manuel en el Parque Las Cascadas. Pasé una tarde disfrutando de las vistosas artesanías en el mercado urbano, en el histórico y renomado Parterre. Participé de la centenaria procesión de la Virgen del Carmen, protectorado de los pescadores, por el malecón de la Real Marina. Me deleité durante la velada musical que ofreció la banda municipal en el Parterre. Patiné junto a mi hijo como en mis años de adolescencia en el recién inaugurado Roller Rink frente a la rampa de lanchas en el Paseo de la Real Marina. Y por último, participé del evento Ancla del Verano, Aguadichela. Además del formato tradicional de festival veraniego que ofrece música y artesanía, este evento se proyectó como una experiencia novel y sofisticada que integraría arte, moda y baile. Tanto el nombre como su programación buscaban consolidar a Aguadilla como una ciudad cuya oferta artística y de eventos culturales competía favorablemente con el glamour, ambiente alternativo y proyección internacional del prestigioso festival al que aludían por sinonimia Coachella. Como actividad de cierre de un verano cargado de festivales y actividades de ocio, Aguadicela ejemplificaba la estrategia de festivalización del progreso, mediante la cual la administración del alcalde Julio Roldán pretendía impulsar la revitalización del histórico barrio Pueblo y la ciudad de Aguadilla. La festivalización como estrategia de política urbana es elaborada como concepto por el italiano Marco Venturi. Este concepto se refiere a, y cito, al desarrollo de políticas urbanas concebidas a partir de la necesidad de un gran evento como la máquina para la transformación de la ciudad. Las ciudades han sido siempre escenarios de eventos multitudinarios de gran impacto económico, tales como ferias de industria, exposiciones de arte y conciertos. Los festivales contribuyen a crear una imagen de experiencia urbana anclada a paisajes particulares, tales como plazas, malecones y distritos históricos, como es el caso de Aguadilla. Ahora bien, como iniciativas de política pública, los festivales son al mismo tiempo estrategias de inversión que posibilitan la transformación de la ciudad. Como indica el alcalde en un post junto a un parte de prensa publicitaria del evento, Aguadicela era un concepto nuevo a nivel local, pero probado internacionalmente, cuya finalidad era impulsar el desarrollo económico de la denominada Ciudad de Encantos. Hasta hace apenas 5 años, el barrio Pueblo de Aguadilla lucía como un ejemplo genérico de la llamada ciudad postindustrial, un concepto sociológico elaborado para explicar el patrón de deterioro que exhibían ciudades en Estados Unidos, Europa y Japón a finales del siglo XX. Según la narrativa elaborada bajo el concepto, la intensificación de la globalización económica durante el último cuarto del siglo XX
facilitó la fragmentación y desterritorialización de la producción, lo que acarrió consecuencias no intencionadas para las ciudades. El nuevo formato de producción global prescindía de la concentración de infraestructura, mano de obra y capital en un solo territorio, desacoplando componentes que le habían dado coherencia a la ciudad desde el siglo XIX. Sin previo aviso, la forma de organizar el territorio urbano, que fue tan central para el periodo de producción industrial, dejó de ser requisito para la acumulación de capital. La pérdida de centralidad económica se agravó con la implementación de políticas neoliberales que resultaron en la desinversión de infraestructura pública y la erosión de la injerencia estatal sobre la planificación de las ciudades. En fin, la dispersión de fases de producción económica y el repliegue neoliberal de la gestión de lo público desencadenaron los procesos de fuga de población, estancamiento económico y abandono que caracterizan la llamada ciudad postindustrial. A principios de los 2020, el barrio Pueblo reproducía sin ambajes los efectos locales de esas dinámicas poblacionales, económicas y sociales que iban la narrativa sobre la ciudad postindustrial. Décadas de fuga poblacional y el concomitante desparrame del suburbano, la erosión de su centralidad económica para el municipio y la región, el menoscabo de su infraestructura pública, la proliferación de viviendas deshabitadas y la desarticulación de las redes sociales comunitarias que le brindaban densidad y vitalidad en épocas pasadas. Aquí una foto, ¿verdad?, de cómo lucía y cómo luce aún parte del pueblo. Voy a hacer esto bien breve para un poco ver cómo encaja la dinámica de Aguadilla en esa narrativa de ciudad industrial. Si ustedes ven, hasta 1950 va aumentando la población de Aguadilla como municipio y del pueblo, del barrio Pueblo. A partir de los 50 hasta los 90, hasta los 2000, continúa aumentando la población del municipio, pero la población en el pueblo, en el barrio Pueblo, va disminuyendo. Se desacoplan las tendencias poblacionales en el pueblo y en el municipio. Y lo que vemos ahí es el desparrame urbano. Quienes van ganando población son el barrio Borinque, en Cabacella y Corrales. Vemos como la gente del pueblo se va moviendo a los barrios, a los centros urbanos, y va creando lo que conocemos como la metropolización o el desparrame urbano. Y por último, que se ha hablado un poco, ¿verdad? Ambos, el municipio y el pueblo, ¿verdad?, van perdiendo población y pues estamos en búsqueda de un modelo que pueda revitalizar a un casco urbano que en un momento dado llegó a tener 4 de cada residentes de Aguadilla vivían en el pueblo y hoy día apenas 5% de la población vive en el pueblo, ¿verdad? Y ese es un poco el reto que tienen los cascos urbanos. Estas fueron las condiciones, aunque hubo un repliegue pequeño, pero tiene que ver con otras tendencias. Estas son las condiciones bajo las cuales la administración municipal del honorable Julio Jordán, quien fue electo en el 2020, comienza a implementar su propuesta de revitalización urbana bajo el concepto de ciudad de encantos. Su propuesta ha repensado el casco urbano y la ciudad en general en función de tu potencial como destino turístico, capaz de satisfacer la diversidad de exigencias y deseos que movilizan hoy en día a turistas locales e internacionales. A un cuatrenio de su implementación, la ciudad de encantos comienza ya a manifestar sus efectos económicos, sociales y políticos, efectos que han ido insertando a Aguadilla en otra narrativa, igualmente global, sobre desarrollo urbano. La revitalización de centros urbanos mediante el modelo de ciudad divertida. El trabajo que les presento hoy trata sobre ese proceso reciente de transición de modelos urbanos. Se propone documentar la implementación de ese modelo de ciudad divertida y analizar sus implicaciones a corto y largo plazo para Aguadilla. El concepto de ciudad divertida lo utilizo del geógrafo catalán Francis Muñoz, quien en su libro de urbanización lo desarrolla bajo el concepto de territorio divertido. Para él, luego de décadas de indiferencia política o de iniciativas fallidas, las primeras décadas del siglo XX han sido testigos de cómo algunas ciudades intentan restablecer su relevancia económica e incluso su reinserción en el sistema económico internacional, transformándose en lugares especializados en los cuales se promueven eventos culturales y actividades de consumo como motor para su transformación. Como argumenta Muñoz, y cito, ante la paulatina pérdida de las actividades productivas, la respuesta progresivamente generalizada por parte de los gobiernos ha sido la aceptación acrítica de su conversión en un espacio de uso terciario diverso o la progresiva conversión de los centros urbanos en lugares especializados y orientados a la economía de los servicios y al consumo.
La ciudad pensada como un espacio para habitantes transitorios que la visitan para el empleo del tiempo de ocio, es hoy día un modelo que circula internacionalmente y va dirigido a revertir décadas de abandono y estancamiento de cascos urbanos. Le enseño dos, ¿verdad? Un poco cómo ese modelo se ha adoptado aquí. Esta es una cita del alcalde hace poco. Si en la fórmula de desarrollo económico usted no tiene el turismo, esta fórmula no está completa. En Aguadilla hemos fomentado el turismo y ha habido un crecimiento económico grande porque hemos invertido en el turismo, ¿no? La visión de Aguadilla como una ciudad cuyo motor va a ser ese modelo de turismo. Y segundo, este quizás no es el primero, pero es uno de los primeros que conseguí. Estamos aquí viendo una invitación de abril del 2021. El alcalde fue electo en 2020, ¿verdad? Ya tan temprano como abril del 2021. Se está convocando a Arte en el Paseo. Este es un modelo previo al que se utiliza ahora mismo para identificar la ciudad. Y lo que vemos ahí es una invitación al disfrute, al arte, a la artesanía, al disfrute de la playa, hermosos atardeceres, a comprar música en vivo. Es decir, es convirtiendo especialmente el paseo, el casco urbano, en un lugar especializado, orientado hacia el consumo y las actividades relacionadas al ocio, la cultura y el turismo global. Y me dicen que tengo 5 minutos, así que voy a aportar un poco de esto. Así que, y ese fue el motor, la punta de lanza de cómo se revitaliza, se le da, se reutiliza, se rediseña y se reconciben, se reconstruyen un espacio que tiene una larga tradición de relación con la costa, en función ahora no de actividad productiva, sino de actividad de servicio o de ocio, ¿verdad? No lo voy a discutir tanto, pero la teoría sobre ciudad divertida implica que para construirla requieren de unos tropos, ¿verdad? De unos signos que se repiten y que la hacen fácilmente legible para diferentes personas, especialmente para los visitantes. Y él habla de cómo se tematiza el espacio. Empiezan el espacio a adquirir ciertos temas que les son reconocibles y legibles a los turistas. Y esos temas a veces aluden a construir esos espacios de una manera que son indiferenciados de otros espacios. Es decir, crean unas expectativas que son fáciles de leer. Por ejemplo, el corazón, ¿verdad? Yo amo a, es algo que ocurre no solamente en Aguadilla, sino que eso es un indiferentismo espacial. La silla, las rutas gastronómicas, los banderines encima, ¿no? Son todos unos referentes que se repiten y que hacen, primero, identifican, tematizan el espacio como uno de visita turística, que hace que no solamente la gente local sepa lo que hay ahí, sino gente internacional y lo hace reconocer. Y lugares para entonces la foto familiarizada, ¿verdad? Del selfie que nos llevamos para hacer accesible a eso. Así que las letras de yo amo Aguadilla, yo amo diferentes sitios. Así que Aguadilla igualmente, como muchos otros, tiene ahora toda una serie el espacio urbano está tematizado con toda una infraestructura que la hace similar a otros espacios que igualmente convocan a la gente. Esa es una característica de la ciudad ahora mismo. Segundo, la construcción de zonas históricas, ¿verdad? Y ustedes que todo lo que ha sido turísticas van a zonas históricas en diferentes partes. Pues Aguadilla ha ido configurando el parterre, realmente la especialización de un espacio. Yo estoy haciendo un trabajo sobre la gramática, la sintaxis del espacio urbano de Aguadilla, desde el Tamarindo, el parterre, la calle Real Marina, el paseo y el Parque Colón. Todos es un espacio urbano, pero cada uno aporta una parte distinta de lo que es la gramática de la ciudad. Y el parterre es la zona histórica, ¿verdad? Y pues siempre digo, ahí es que, por ejemplo, se hacen actividades cuando vienen actividades de cultura, de Instituto Cultura, una orquesta, ¿verdad? Cuando es para salsa y merengue, pues es al frente de la playa, ¿verdad? En otros sitios. Y pues vemos cómo los espacios tienen sus lógicas. No todas las actividades caben en cualquier espacio. Y sabemos cuándo, ¿verdad? Y pues esa es la construcción de un espacio de zona histórica en Aguadilla ha sido parte también de eso. Vemos también cómo ha ido creciendo toda una serie de arte alusiva a la historia, una serie de bustos y estatuas que están ahí, que se concentran en ese espacio. El otro aspecto es la creación de museos, la transformación de una infraestructura que no necesariamente es un museo en museo. Y pues una de esas cosas ha sido el cementerio. El cementerio no es un museo, es un cementerio, pero
el Tamarindo es el lugar de concentración de mayor, ahora mismo de mayor Airbnb, ¿verdad? Y pues algo tenemos que darle a la gente, ¿verdad? Tenemos que darle. Entonces, pues se museosifica una serie de infraestructura, que está ahí. Vemos, a mí todavía me parece curioso, ¿no? Uno pasa por ahí y encima del museo, del cementerio, está un Airbnb, ¿verdad? Está ahí. Hay otros museos en Aguadilla, voy a ir un poco más rápido. Otro elemento que requiere la ciudad tematizada, la ciudad divertida, es que haya un tipo de branding de la ciudad, ¿verdad? Eso requiere un tipo de branding. Aguadilla es una ciudad ahora mismo donde está llena del tema de la ciudad. Y ha sido parte del ejercicio de estos últimos años de crear una marca de Aguadilla. Y pues eso está ahí. Bueno, me queda un minuto, así que voy a brincar. Algunos retos que tiene este modelo. Ciertamente ha servido el modelo como se planteó, como motor para entonces energizar la ciudad y darle un nuevo dinamo de crecimiento. Algunos retos que tiene el modelo de ciudad divertida, que hay que seguir en la pista, aquí tenemos un área muy concurrida, ¿verdad? De lo que sería un domingo cualquiera, es que genera mucha basura. En la literatura se discute cuán sostenibles son estos modelos. Y pues uno de ellos puede ser cómo podemos atender la generación de basura que produce una ciudad destinada al ocio y al consumo, ¿verdad? Ese es uno. Segundo, está en el particular. Un segundo, el malecón, que es un atractivo tremendo, pero recuerden que es parte de tenemos negociando todavía la zona marítimo terrestre en Aguadilla, y pues reclaman cada cierto tiempo ese espacio. Y esa negociación que tenemos que tener con la costa, que es el atractivo que trae la gente, pero nuestra invasión de ella también es algo que hay que negociar. La playa es el atractivo que trae a la gente aquí, pero en momentos de lluvia, ¿verdad? Tenemos su contaminación, así que esas son otras cosas, cómo creamos infraestructura para proteger ciertos atractivos que están ahí. Y por último, quizás el asunto del auto, ¿verdad? Al que se le ha propuesto recientemente una solución que hay transportación colectiva que no había hasta hace poco, pero Aguadilla está inundada por el auto y el auto ocupa espacios frente a la costa. Y pues, si usted va a cualquier momento del día, usted lo que va a ver es una congregación grandísima de autos que menciono brevemente: consumo de combustible, congestión vehicular, contaminación del aire, ruido, intromisión visual, segregación espacial. Es decir, si usted ha ido un domingo para Aguadilla, le toma casi una hora ir desde el cementerio hasta el Parque Colón, ¿verdad? En parte por la congestión vehicular. Eso es parte también de los retos que tiene este modelo. Y pues son los retos de transformar la ciudad divertida en una ciudad divertida pero sostenible. Y pues quizás sobre eso pudiera hablar con Juan. Me detengo ahora aquí, respeto el tiempo y porque me están mirando mal la colega. Muchas gracias por su atención. No lo miré mal. Pero bueno, pero muchísimas gracias, muy interesante, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? El tiempo apremia. Y quisiera pues presentar al doctor Cristian Joel López Chico de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, presentando muertes por sobredosis de opioides, fentanilo. Ay, perdóname, no, es el doctor Cristian Rodríguez Pérez de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, disculpen. Rol del activismo ambiental en la historia de Aguadilla. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Cristian Rodríguez. Actualmente soy profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. No obstante, es importante mencionar que donde comienzo mi faena como profesor universitario es en este recinto. Grandes memorias llevo al sol de hoy de aquella primera experiencia. Doy las gracias a los profesores del Departamento de Ciencias Sociales y su director Jorge Runcayeda por haberme dado la oportunidad en aquel agosto del 2020. También doy las gracias a todos los amigos y compañeros de la biblioteca, como también al profesor Alberto Martínez del Departamento de Humanidades. Me es muy grato y me honra estar compartiendo esta tarde aquí con ustedes en este congreso que tiene como eje temático lo que es la historia de Aguadilla. He vivido en diferentes pueblos de Puerto Rico, siendo Aguadilla el último de estos. Ha sido un pueblo muy especial para mí. He tenido grandes experiencias de vida. Muchas de ellas
hasta han sido fundamento para muchos temas de clases. Porque si de algo podemos hablar frente a nuestros estudiantes es de las cosas que hemos logrado saber por nosotros mismos, es decir, de lo que hemos vivido. Aquí conocí cómo es el mar en su profundidad, la complejidad de la vida que lo habita. He visto tortugas romper el cascarón y salir sin miedo a la vida, como también he visto tinglares llegar del otro hemisferio a hacer sus rituales de anidaje y salir de vuelta al infinito océano. También he corrido olas espectaculares, como también he estado al borde de perder la vida. Muchas veces le he comentado a mis cercanos que si me mudo de Aguadilla es porque me voy de Puerto Rico, porque honestamente no sé qué otro pueblo quiera habitar, quiera estar para pasar los días y para vivir, si no es este. Inclusive varios colegas me han convidado e insistido muchas veces a mudarme a Mayagüez y firmemente les digo que eso no va a pasar, que viajaré, pero me quedo viviendo en Aguadilla. Ese sentimiento del cual les hablo entre líneas no es solo un elemento decorativo parte de esta introducción. Y es que ese sentimiento con el que yo me encuentro es también el sentimiento de cientos de otras personas que habitan este mismo espacio. El sentimiento que nos revela que es una verdadera bendición, un regalo de vida poder existir aquí y no en otra parte. Es precisamente desde un profundo aprecio por este lugar, desde donde deriva el tema que propongo hablar. Si les preguntara a ustedes o cualquier persona en el cotidiano, cuando decimos Aguadilla, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? O de igual manera, ¿qué sería algo sumamente representativo del pueblo de Aguadilla? Lo más probable, ocupen las primeras posiciones, o quizás la primera, la siguiente respuesta: sus playas. Y cómo no, son sumamente visibles, atractivas, cubren cientos de metros en sus costas, y una vez se conocen, sea desde la orilla o 100 pies debajo del mar, quedan para siempre en nuestras memorias. Ahora bien, esa tan evidente grandeza debemos darla por sentado. Debemos dar por sentado estos recursos tan preciados, representativos y únicos de este pueblo. También podemos hacernos las siguientes preguntas de paso. ¿Estos recursos han estado ahí disponibles para todos siempre? ¿Lo seguirán estando? ¿Han estado conservados, protegidos o han estado vulnerables, amenazados por la destrucción y por el secuestro? ¿Seguirán estando ahí para el pueblo o seguirán estando ahí para la venta? ¿O qué? La tesis fundamental de esta ponencia es que uno de los recursos más preciados de esta ciudad, sus playas y sus costas, que hacen no solo este pueblo especial, sino también hasta el país mismo, son lo que son hoy día, en gran parte, por lo que es el activismo ambiental, que ha defendido y protegido las mismas, aún con todas las victorias y aún con todas las derrotas. Y es fundamentalmente lo que quiero aportar al conjunto de ponencias de este Congreso, que el activismo ambiental ha sido parte integral de lo que es la historia de Aguadilla. Es decir, que no podemos hablar de la historia de Aguadilla sin incluir las luchas que se han fraguado a nombre de sus recursos más especiales, distintivos y únicos. Tomo en esta ponencia como caso representativo uno de los movimientos ambientales más recientes y contundentes en la historia de Aguadilla, la lucha que se ha dado en el Valle de Playuela, que por cierto se cumplen 30 años desde que se empuñó la misma. Lucha que en tiempos más recientes se ha conocido bajo el nombre de Salvemos a Playuela, pero que sin embargo nuevamente se remonta a muchos años, iniciativas y generaciones atrás. Por otro lado, quiero mencionar que han habido diferentes grupos que también han dado otras luchas contundentes en otros espacios, como por ejemplo la gente del Campamento Pelícano en el área del Muelle de Azúcar, entre otros, entre muchos otros. Aparte de los grupos que han sido activistas también, hay que resaltar grupos esenciales y fundamentales realizando trabajos de protección y conservación que son bastantes, incluyendo los que son iniciativa de este propio recinto. Ahora bien, de una manera muy general, ¿cuál ha sido el caso de Playuela? Veamos brevemente algo de su historia a través de algunos reportajes de prensa de la década de los 90, cuando comienza todo. Ok, aquí hay dos noticias. La que pueden ver a su izquierda es del Caribbean Business del 94. ¿Ok? La que ven a su derecha sería del 96 del periódico La Estrella. Voy a enfatizar unos párrafos que trae aquí el periódico La Estrella para contextualizar un poco de qué es lo que estaba sucediendo en esos momentos en el Valle de Playuela.
Ok, dice en el segundo párrafo, el Columbus Landing es un proyecto de 165 millones al que algunos tropiezos le han impedido arrancar por el lugar que seleccionó para ubicarse, al lado de un recodo del Atlántico cuyas encrespadas olas inspiran honda diversión pasiva y activa, especialmente para los aficionados del surfing. También se le imputa el pecado por los opositores de haber escogido 140 acres de terreno en una vasta llanura cubierta de sensibles elementos de la naturaleza, donde alberga una colonia de reptiles, aves y otras especies rústicas, en cuyo precio inestimable no quieren transigir los ambientalistas. Se ha propuesto construir un hotel de 300 habitaciones, 4 condominios de cientos de unidades, un lago natural de 23.000 metros cuadrados, un casino de 5.000 pies cuadrados y una zona de villas, además de sus campos de golf y sus canchas de tenis. Ok. También hago mención de un documento de lo que fue la Liga Ecológica Puertorriqueña del Noreste, también de esa década de los 90. Esto es en inglés. Dice por aquí, later an article was published in Caribbean Business that said that 126-acre project would include a 12-story hotel, casino, 4 restaurants, and a monorail directly to the nearby Rafael Hernandez Airport. It was to be called the Christopher Columbus Landing Resort and had the blessing of local politicians. Más abajo dice en el tercer párrafo, the executive summary in the file stated the self-contained resort development will include the resort, a variety of residential units, retail and commercial space, an amusement park, and aquarium. Muy interesante, ¿verdad? Un acuario. Okay. Y todo esto les recuerdo, ¿verdad? Que sería sobre todo este amplio valle frente a la costa. En aquel momento de la década de los 90, la Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste fue punta de lanza para organizar un activismo ambiental y detener la afrenta del megaresort Columbus Landing. También algo muy interesante para enfatizar precisamente el nombre. Aquí podemos apreciar uno de sus flyers de aquel entonces convocando a la comunidad. Como ya les he mencionado, ha sido una lucha generacional. Ahora les muestro algunas imágenes recientes de cómo la lucha continúa hoy día y de distintas maneras, protegiendo y defendiendo estos recursos tan valiosos. Aquí, por ejemplo, pueden ver lo que son unas imágenes de aproximadamente el 2006, cuando una maquinaria empezó a intervenir en lo que fue ese territorio del Valle de Playuela, y eso activó, ¿verdad?, una serie de manifestaciones consistentes. Aquí podemos ver unas imágenes que son de unos flyers más recientes que acompañan lo que ha sido esa lucha activista, ¿verdad?, desde lo que es la protección y la conservación. Por ejemplo, está lo que son las limpiezas de costas que se celebran consistentemente todos los septiembre. Lo que es el BioBlitz en Playuela, que es básicamente un día de campo donde se hacen diferentes inventarios de diferentes especies que habitan el valle, y también lo que son actividades de siembra y conservación. Nuevamente, mi grano de arena en este congreso es sumar y recordar un componente esencial de la historia de este fascinante pueblo: la lucha por la defensa de sus playas, costas y recursos naturales. Es decir, por todas las formas fundamentales de vida que la habitan aparte de nosotros. Ahora quisiera retomar la pregunta que lancé hace unos minutos atrás. ¿Debemos dar por sentado estos recursos tan valiosos? La respuesta es definitivamente que no. Si acaso reconocemos el inmenso valor de los recursos, si acaso hemos sido maravillados y encantados por algunos de ellos y reiteramos una y otra vez que es algo único de este pueblo, entonces indudablemente estamos frente a una encrucijada ética.
¿Sería posible que tengamos el ánimo de fascinarnos con la oportunidad de vivir aquí y a la vez permitir que fulminen el mismo esplendor y que por otro lado lo que quede sea solo para el acceso de unos pocos? ¿En qué momento esa lógica se convirtió en una noción de progreso y desarrollo? ¿Cómo es que destruir la vida para luego simularla y vender lo que pudiera ser de gratis y para todos se ha convertido en algo aceptable? ¿Por qué no puede ser natural el espacio en vez de uno de cemento y artificial? ¿Por qué no se puede conservar? ¿Por qué no se puede proteger? ¿Por qué no puede existir para el bienestar de todos? ¿Será solo el deber de los ambientalistas proteger la magia del lugar donde nos ha tocado vivir o será deber de todos los ciudadanos, inclusive los no residentes? ¿Decidimos nosotros la ciudad que queremos o la dejamos al azar? Agradezco inmensamente y mi más profundo respeto a todas las personas que han puesto sus energías de vida en defender y proteger la vida en esta increíble esquina del Atlántico. ¿Puedes presionar? Ok. Les iba a presentar un video, pero no apareció. Como quieran, ya es tiempo. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias al doctor Cristian Rodríguez, esta vez no me equivoqué. Y yo tampoco viviría en ningún otro lugar que no sea Guadilla, ¿verdad? Y ahora, para nuestro último ponente de la mesa, el doctor Álvaro Rivera Ruiz, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y también profesor en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, y el hijo de nuestra compañera Leticia Ruiz. Todavía. Y Aguadilla, que va a presentar Aguadilla Frontera Imperial. Bienvenido. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por su paciencia por estar aquí, ¿verdad? Yo sé que ha sido una jornada bien larga. Así que voy a ir directamente a la ponencia. La Universidad de Puerto Rico me ha convocado para hacer una reflexión. De hecho, la universidad y el doctor Jorge Ruz Calleda, mi amigo, que le doy las gracias por la consideración. En torno a la celebración de los 250 años de la Fundación de Aguadilla. Aprovecho esta oportunidad para dedicarle esta ponencia al amigo Alberto González Martínez, quien siempre me ha fomentado que continúe investigando, escribiendo y publicando, a pesar de los avatares de nuestros tiempos. En esta ocasión, entonces, de hecho, yo preparé un ensayo que está dividido en 3 partes, así que voy a compartirlas con ustedes. Aquí empieza. Previo a la fundación de Aguadilla en 1775, existió una gran aldea taína llamada Aymaco. Con la llegada de los españoles en 1509, la tierra, los recursos naturales y humanos de la región fueron asediados y acaparados por la codicia y los valores, primero de la sociedad feudal, colonial y esclavista española de 1509 y segundo, a partir de 1898, bajo la subalternidad colonial de los Estados Unidos. Luego de 127 años de ocupación estadounidense en la región, es meritorio preguntarnos, ¿es Aguadilla una frontera imperial? ¿Cómo las intervenciones militares aplicadas a sus habitantes han incidido en las mentalidades y actitudes coloniales? Para contestar dichas preguntas, es necesario hacer un breve recuento histórico que establezca los cimientos ideológicos y coloniales que dieron paso a la fundación de Aguadilla hacia 1775 y su desarrollo histórico hasta nuestros días. Por algún tiempo antes de 1508, el cacique Mabodanaca dirigió y dominó el enorme Yucayeque conocido como Aymaco, ubicado en la punta noroeste del entonces Boriquén. Aymaco era un territorio enorme, contaba con numerosos bohíos y un inmenso conuco de yuca y maíz. Comprendía los territorios de los valles y bosques costeros que encontramos al norte de la isla, específicamente lo que mostró el compañero de Playuela. La cultura taína habitó esa zona durante siglos, en gran medida
por la presencia de varios manantiales que brotaban de sus montañas calizas. Las montañas de nuestro país son tan ricas e importantes que nos regalan agua pura de manantial todos los días. Los taínos entonces aprovecharon el acceso al agua de manantial para levantar conucos destinados a la producción de yuca. Junto a la pesca fueron entonces la alimentación básica de aquella población. Hacia 1508, el cacique Mabonanaca y la sociedad taína dominaban el valle costero de Aymaco. Ahora bien, a orillas del río Culebrinas comenzó la esclavitud física, material e ideológica de los aborígenes liderados por el encomendador Cristóbal de Sotomayor y el establecimiento de los españoles en lo que es hoy el barrio de Espinal. De esa forma nació el pueblo de Aguada como una villa colonial y campo de concentración esclavista. El establecimiento de la esclavitud, los trabajos forzosos, el rompimiento de la vida aldeana y el quebrantamiento de la cosmovisión del mundo taíno provocaron la rebelión taína que comenzó el 3 de enero de 1511. A consecuencia de eso, un poco más adelante, hacia 1511 también, se da la gran batalla de Aymaco, donde posiblemente el cacique Mabonanaca lideró sobre 600 guerreros taínos contra la columna armada de Diego de Salazar. Según Fernández de Oviedo, Salazar hizo tal matanza y castigo que murieron sobre 150 aborígenes, aunque muchos de ellos pudieron huir. En esta guerra de exterminio, los españoles lograron usurpar tierras, acuíferos, conucos de yuca y los batalles de la zona. La batalla de Aymaco, la zona marítimo terrestre del litoral de lo que es Playuela hasta Punta Borinquen, marcó la caída en combate de Mabonanaca y el fin de la vida y cultura de los taínos. Con el relato de la revuelta taína, establecemos que el valle costero llamado Aymaco primero fue un enorme cacicazgo taíno. Luego, con la invasión española y la guerra, una frontera imperial y punto de referencia para navíos. Todo esto antes de que fuera una villa colonial española llamada Guadilla. Precisamente por su ubicación marítima nació el famoso nombre que los españoles le otorgaron al último acantilado costero visible desde la alta mar Atlántica, Punta Borinquen. La fundación de Aguadilla como villa colonial. La construcción y desarrollo de Aguadilla lo expliqué en mi libro titulado Aguadilla, el pueblo que le dio la espalda al mar. En ese texto tuve la oportunidad de discutir plenamente la fundación y el desarrollo del pueblo durante el dominio español. Fray Íñigo Abad y la Sierra describió, ¿verdad? De hecho, hizo una descripción enorme, pero dice más o menos así: debajo de ella se encuentra la nueva población de San Carlos de Aguadilla y le ciñe por el oriente y mediodía, por el oeste y nordeste el cabo de Borinquen, por el mar y por el suroeste el río de Culebrina, quedando situado a lo largo del puerto en una angosta playa formada entre el mar y la montaña. Rafael Rivera Cabán, en su libro Aguadilla, Notas para su historia, cuenta cómo Pedro Tomás de Córdoba fue encomendado por el gobernador general de Puerto Rico, don Miguel de la Torre, a dar un recorrido por la isla. En sus memorias del viaje describe la villa como una agradable y pintoresca, y sus vecinos dedicados a la agricultura y el comercio. Las condiciones que tenía la villa, descrita por Fray Íñigo Abad, Tomás de Córdoba y posteriormente por el teniente Sánchez de Toca, confirman el fácil acceso y la calidad del puerto de Aguadilla. Desde 1532 hasta finales del siglo XIX, y perdonen el brinco histórico, se encuentran numerosas referencias al puerto de la bahía de Aguadilla como importante lugar de provisión de agua y reparación de navíos. Hacia 1789 estalló la Revolución Francesa y 2 años después la Revolución Haitiana. Entre la guerra en Haití y la victoria abolicionista y revolucionaria de 1808 y el avance de las ideas de la abolición de la esclavitud y la independencia en América, el gobierno colonial español en San Juan envió circulares a todos los tenientes de guerra en Puerto Rico para que estuviesen alertas. En Aguadilla se tomaron medidas para apaciguar cualquier rebelión esclava. Ese fue el caso de la abortada conspiración de esclavos de Aguadilla de 1505, que fue reseñada por Guillermo Baral en su libro Esclavos Rebeldes. Un agente haitiano de nombre Chaulaté llegó al pueblo para fomentar entre los esclavos un levantamiento dentro de la conspiración mayor de esclavos en el Caribe. La conspiración fue disuelta
las guarniciones de Aguadilla mantuvieron su ritual imperial. Aide Reichard, que la tenemos aquí, la saludé hace un ratito y me alegra un montón verla. En su ensayo Ataques Piratas al antiguo puerto de San Francisco de la Guada y San Carlos de Aguadilla, mencionó al menos 10 ataques o intentonas de piratas y corsarios que pretendían tomar el pueblo o por lo menos saquear algunas de sus municiones y pertenencias. Los militares españoles y puertorriqueños destacados en el litoral vencieron todas y cada una de esas agresiones navales. En 1860, la corona española le otorgó a Aguadilla el título de Leal Villa por la colaboración monetaria que hicieron algunos ciudadanos para financiar las empresas imperiales de la corona española al norte de África. Entre el 23 y el 24 de septiembre de 1868, columnas militares españolas destacadas en Aguadilla y otros pueblos fueron enviadas a San Sebastián y a la región central del oeste para sofocar la revolución del Grito de Lares. Centenares de implicados, sospechosos e inocentes fueron arrestados y concentrados en las prisiones de Arecibo y Aguadilla. Alrededor de 80 puertorriqueños murieron en la cárcel inmunda del pueblo por hacinamiento, malnutrición, epidemias de fiebre amarilla y vómito prieto. Como vemos, el gobierno municipal defendió la frontera imperial y a base de represión ejecutó el escarmiento físico e ideológico de la población. Hacia 1885, la corona española ordenó la construcción del faro de Punta Borinquen, última obra de defensa militar y seguridad para las rutas mercantes antes de la ocupación estadounidense de 1898. El ejército norteamericano tomó posesión de Aguadilla el 19 de septiembre de 1898. El comandante militar destacado en el pueblo, Agapito Picasso, junto al entonces alcalde del pueblo, José Monserrate Daly, fueron los encargados de entregarle la plaza al capitán Francis W. Mansfield. Al momento de la invasión del 98, el municipio de Aguadilla tenía serios problemas administrativos, falta de presupuesto para obras públicas, disputas político-partidistas y viles actos de corrupción. Ante la ingobernabilidad municipal, el 31 de enero de 1899, el gobernador Guy Henry nombró al capitán Francis W. Mansfield como alcalde de Aguadilla por orden ejecutiva. Dicha orden disolvió el Consejo Municipal y la autoridad civil se declaró totalmente en suspensión en dicho pueblo. La disposición fue extendida al pueblo de Moca. Con la ordenanza, el capitán Mansfield tuvo la autoridad para el manejo y disposición no tan solamente de las tropas, mientras ejercía funciones civiles. Durante los primeros 30 años del gobierno estadounidense en Aguadilla, se desarrolló la industria de la caña de azúcar y del café. Debo decir, perdón, la industria del azúcar y el muelle de azúcar también. Entre encuentros y desencuentros entre los dueños y capataces de las centrales y los grupos campesinos y trabajadores de la sociedad aguadillana se fueron amoldando al modo de vida y empresarial norteamericano. Hacia 1939 comenzó la construcción de Borinquen Field ante la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Borinquen Field es el más importante centro de operaciones de las Fuerzas Armadas de Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el Caribe. Paralelamente se construyeron emporios militares en Roosevelt Road, en Ceiba, las instalaciones militares en el Yunque, Camp García, Camp Santiago y los polígonos de tiro de la Marina de Guerra en las islas municipios de Culebra y Vieques. El modelo de economía de guerra de 1940 era consono con la puesta en marcha del proyecto Manos a la Obra, cuando se realizaron monumentales proyectos de infraestructura pública y se impuso la producción industrial tanto para los frentes de guerra como para los sectores privados. Aguadilla y Puerto Rico entero se redefinieron como bastión militar y productor de artículos de guerra como botas, uniformes, alimentos enlatados y ciertamente centro de reclutamiento. Con la construcción de Borinquen Field ocurrieron expropiaciones legales de terrenos agrícolas, pero también desplazamientos forzosos contra los campesinos del barrio Maleza. Luego, los desarraigados de la tierra se reubicaron y formaron el poblado de San Antonio. La mayoría de ellos fueron empleados primero como albañiles y carpinteros para levantar la base.
Después de terminadas las obras, nuevamente desempleados, al haber perdido el acceso al cultivo por la tierra, a muchos no les quedó más remedio que firmar en el ejército voluntariamente o cumplir con el servicio militar obligatorio en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ante este panorama, muchos huyeron a Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos. Desde la década de 1940 hasta la actualidad, en todas las familias aguadillanas hay al menos una o varias personas que han servido al ejército. Conozco muchísimas familias de los barrios Martinica, San Antonio, Rey, Playuela, Camacella y del pueblo, que por generaciones han servido al Navy o a la Guardia Nacional en diversas faenas y momentos, de hecho, en diversas faenas y fomentando entre los suyos la vida militar. El reclutamiento forzoso culminó hacia 1973, cuando terminó la guerra de Vietnam y las propiedades de la base fueron entregadas por pedazos al Estado Libre Asociado. Durante la segunda mitad del siglo XX, la base sirvió para sofocar rebeliones internas y en otros países del Caribe. Así, por ejemplo, el 30 de octubre de 1950, el gobernador Luis Muñoz Marín ordenó que aviones de la Guardia Nacional Aérea ametrallaran los pueblos de Utuado y Jayuya durante la revuelta nacionalista. Nunca se supo el número real de víctimas del ataque aéreo. Los aviones salieron de la base Navy, fueron 4 aviones Thunderbolt que estuvieron haciendo fuego violento y sostenido sobre las posiciones nacionalistas en el barrio Guabey de Jayuya, utilizando balas de ametralladora calibre 50. De hecho, en estos días tuve la oportunidad de una actividad en Río Piedras, donde invitamos a Heriberto Marín, que fue precisamente uno de los sobrevivientes de este vergonzoso ataque. Desde 1950 hasta finales del siglo XX, los complejos militares y de reclutamiento en Aguadilla son puntos de encuentro y entrenamiento para la soldadesca colonial e imperial. Desde los puestos de mando de San Juan y Aguadilla, los soldados boricuas han servido al ejército de los Estados Unidos en sus diversas guerras imperiales, empezando en Japón, Europa, Corea, Vietnam, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Tailandia, Laos, Camboya, Bosnia, Kosovo, Serbia, Yugoslavia, Kuwait, Irak y la última, Afganistán. Se entiende que la mayoría de estos soldados y veteranos apoyan a los partidos mayoritarios de los Estados Unidos, no pese a que no pueden votar ni por estos ni por el presidente que los envía a la guerra. Aguadilla y su entrada al siglo XXI. Al cumplirse 250 años de fundada Aguadilla, 250 años fundada Aguadilla, se han convertido en una sociedad moderna, industrial, comercial y neoliberal. Sin embargo, se pueden observar múltiples contradicciones coloniales y confrontaciones cotidianas entre aguadillanos y estadounidenses ante la continuidad de las múltiples fronteras ideológicas y simbólicas del pueblo. Durante décadas he visto a muchísimos aguadillanos sonreír a los encuentros con estadounidenses, ya sean vecinos o visitantes, civiles o militares. Muchas veces sonríen para ceder el paso, para negociar o vender fantasías caribeñas. Luego, una vez concluye el encuentro, giran y ambos se dan la vuelta retorciéndose de desprecio mutuo, precisamente por los choques culturales que se dan en una sociedad dividida militarmente y dividida en clases. Así ha sido desde 1898 hasta el presente. El historiador estadounidense Howard Zinn nombró a este fenómeno como la barrera racial. Carlos Marx lo identificó como la lucha de clases. Gayatri Spivak lo analizó desde los contrapunteos del subalterno, mientras que el palestino Edward Said ha nombrado este tipo de desencuentros como campos de batalla cultural. En el ensayo El país de los 4 pisos, nuestro José Luis González destacó que en toda sociedad dividida en clases existe una cultura dominante y una de los dominados. Por los pasados
25 años, la mayoría de los aguadillanos ha adoptado una ideología prioritariamente neoliberal, abiertamente estadista y conservadora. Los valores ideológicos de la mayoría han elegido alcaldes, representantes y a gobernadores que han llevado al gobierno de Puerto Rico a la bancarrota institucional. Pienso en las muchísimas ocasiones en que he oído el cinismo de la boca de amistades, conocidos y transeúntes que defienden la agenda de desolación y corrupción del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Durante décadas, diversos sectores aguadillanos han apoyado y comulgado abiertamente con la corrupción partidista, privado-pública, con la privatización y el desmantelamiento del Estado benefactor, los despidos masivos de empleados gubernamentales, la especulación con bonos del gobierno y planes de retiro de los jubilados y con los salarios y beneficios adquiridos de los trabajadores del sector público. Por ello, la debacle en los sistemas de salud, educación, carretera, electricidad, acueductos, el Instituto de Cultura, Recursos Naturales, Recreación y Deportes y la universidad. En resumidas cuentas, muchísimos aguadillanos han consentido la invasión norteamericana, la corrupción y a los responsables de la deuda pública y de la descapitalización del Estado y nuestros recursos humanos. En el siglo XX, el siglo XX puertorriqueño cerró con las múltiples movilizaciones para sacar a la Marina de la isla municipio de Vieques, mientras que por un lado se desmilitarizaba el archipiélago, por otro se remilitarizaba. El 11 de septiembre de 2001, los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono marcaron la entrada al mundo del siglo XXI. Como consecuencia del 9/11, la administración del presidente George W. Bush estableció el Patriot Act y el Homeland Security, una nueva organización para la seguridad nacional que se estableció en Aguadilla. El Patriot Act abrió el espacio para un nuevo ciclo de represión política a nivel mundial y reforzar la vigilancia de las fronteras. Aludiendo al Patriot Act, 200 agentes federales volaron desde Virginia al aeropuerto de la base Ridley en Aguadilla para planificar y llevar a cabo el asesinato político del líder machetero Filiberto Ojeda Ríos el 23 de septiembre del 2005. El entrampamiento y el ataque a la residencia de Ojeda Ríos fue muy similar al asesinato de Osama Bin Laden. Nuevamente, Aguadilla servía de terreno para la llegada de mercenarios a agredir a nuestro pueblo. La última gran agresión física e ideológica se registró el 29 de enero del 2023 en la bahía de Aguadilla, cuando un guardia de seguridad privada tiroteó a un grupo de manifestantes que protestaban y exigían la demolición de una estructura construida ilegalmente en la zona marítimo terrestre, específicamente sobre la cueva de la Colondrina. Fue herido de bala el señor José Luis Torres Rosado, de 39 años. El guardia de seguridad es César Toledo Montilla. Este señor fue arrestado en la escena, desarmado y citado para corte el 9 de febrero del 2023. En la manifestación, otro hombre resultó herido con bala de goma en la espalda. 15 personas fueron afectadas por gas pimienta. 5 mujeres fueron arrestadas y un hombre también. En aquella coyuntura de protesta, el intento de asesinato de manifestantes desarmados es un claro acto de violencia permitida por las leyes de propiedad privada. En última instancia, es la violencia permitida a los privilegiados. Tan solo hubo un herido, pero fue cuestión de distancia para que cayeran abatidos niños y personas que simplemente ejercían su derecho a la protesta. La indignación seguramente llevó a algunos a lanzar piedras a los guardias de seguridad privada que estaban armados con armas letales. Lanzar piedras fue el detonante de la agresión armada. La lógica de los abogados de defensa del guardia privado fue esgrimir en el tribunal el argumento de la autodefensa ante las pedradas y el traspaso de los manifestantes a la propiedad privada, que está ubicada en la zona marítimo terrestre y debe estar protegida por las leyes del Departamento de Recursos Naturales, tanto federal como estatal.
La presencia militar ha sido más evidente a partir del huracán María del 2017 y la pandemia. Yo voy a terminar ya mismo, pero si yo me tomé la delicadeza de hacer este ensayo, yo lo voy a terminar. ¿Está bien? Muy bien. La presencia militar ha sido más evidente a partir del huracán María de 2017 y la pandemia del COVID-19 de 2020, donde hubo despliegue militar no solamente para socorrer las familias y personas en los meses posteriores al huracán, sino también en la vacunación compulsoria de ciudadanos durante la pandemia. La permanencia de las Fuerzas Armadas en Aguadilla se emblematiza contundentemente con el nuevo y monumental edificio de reclutamiento del Navy en la base Reagan, las grandes reformas e instalaciones que actualmente se llevan a cabo en las estructuras del Coast Guard y los diversos centros de reclutamiento e instalaciones de la Guardia Nacional. Recientemente, la presencia militar estadounidense en Puerto Rico es más visible ante los amagos de la administración del presidente Donald Trump de invadir Venezuela y Colombia. En la actualidad, las Fuerzas Armadas realizan diversos entrenamientos por todo el país, incluyendo Aguadilla, donde he visto no solamente la movilización terrestre de soldadescas fuertemente armadas en los portones de las instalaciones, sino que también he sido testigo ocular de prácticas militares con grandes y potentes drones de guerra. Los mismos drones que el ejército israelí utiliza hoy para llevar a cabo un genocidio de la población palestina en la Franja de Gaza. Los datos, circunstancias e imágenes que aparecen en este escrito son producto de mi mirada. La misma constitución del Estado Libre Asociado, que da paso a la existencia del municipio de Aguadilla, sustenta mi tesis de que Aguadilla es una frontera imperial. Ante tantos hechos conflictivos me pregunto, ¿cómo armonizar la postal aguadillana del pelícano volando, el sol radiante y el inmenso mar cuando al atardecer aparece un ruidoso y contaminante helicóptero del Coast Guard o un F-16 de la Fuerza Aérea? Llegará el día en que en Aguadilla no haya presencia militar ni reclutas del ejército en la Universidad de Puerto Rico. Yo voy a repetir esa pregunta porque esto es bien clave. Llegará el día en que en Aguadilla no haya presencia militar ni reclutas del ejército en la universidad. ¿Cómo se ha mantenido la tensa paz entre lo civil y lo militar durante siglos? Podría estar horas o tal vez días contando mis experiencias y anécdotas como joven que se crió en Aguadilla, viendo las murallas y las verjas militares, las reacciones de las personas ante la interacción entre militares y la gente del pueblo, conociendo de sucesos violentos que ocurrieron, viendo las contradicciones coloniales y situaciones específicas donde esa frontera imperial traspasaba el espacio físico y se materializaba en la vida social y cotidiana de la comunidad. Pero yo no vengo aquí a hablar de ello, vine a contestar una tesis con datos históricos. Pienso que la actitud conciliadora de la gente de Aguadilla ha permitido que se viva en un ambiente de tensa calma con respecto a lo militar. En el oeste de Puerto Rico, la gente es más amable y conserva su dulzura, en gran medida por el acceso libre que tiene a grandes espacios y recursos naturales, lo cual aportan grandemente a la felicidad y la salud mental de los seres humanos. La naturaleza es la realidad suprema. La imponente naturaleza de Aguadilla fortalece más a sus ciudadanos que la presencia militar o cualquier proyecto de construcción. Más que celebrar 250 años de la fundación de Aguadilla, debemos preguntarnos seriamente, ¿qué se está haciendo para conservar los recursos naturales y preservar aguerridamente lo que nos distingue? Los pelícanos, los montes, las playas, las puestas de sol. ¿Cómo es posible que permitamos que sectores privados destruyan los montes, las cavernas y contaminen los acuíferos y el mar para servir calurosos banquetes y whisky a un puñado de privilegiados? Cuando en 1977 la Fuerza Aérea entregó las propiedades de la base Reagan
al Estado Libre Asociado, incluyó un plan de distribución y uso de edificios y terrenos. El documento establece que dentro de las murallas costeras de la base Reilly, que van desde la frontera de Martinica hasta la frontera de Playuela. Yo no sé si ustedes han visto esas dos murallas. Si ustedes bajan a las playas y se meten en esos montes, ustedes pueden ver unas murallas inmensas que construyeron en los años 40. Dentro de esas fronteras no se puede construir nada. Uno podría pensar que esa ordenanza militar en gran medida aportó a la preservación de los bosques playeros, la fauna y la flora de la zona. Sin embargo, pienso que este tipo de ordenanza viene a resaltar las contradicciones coloniales existentes al justificar la frontera imperial a través del control y conservación de los recursos naturales a largo plazo, como sucede en la cordillera del Yunque y los vastos terrenos de Vieques. De Playuela al pueblo de Aguadilla es otro el cantar de las piedras. Dentro de la mentalidad colonial y neoliberal, los recursos naturales se ven como una mercancía, mientras que el gobierno, en vez de velar y preservar la naturaleza, prefiere venderla o destruirla para que empresarios locales o extranjeros tengan ganancias y tener el desastre costero que tenemos en todo el país. Ahí encontramos otra contradicción colonial producto de la frontera imperial. Pienso que es el momento de aplicar la ciencia, la razón y el humanismo. En lo que los militares deciden retirarse del país, le propongo al municipio de Aguadilla que se adelante y declare toda la costa aguadillana, sus bosques y acuíferos costeros, patrimonio de la humanidad y reserva natural protegida por ley. Así, futuras generaciones podrán celebrar otros 250 años. El municipio tiene el deber histórico de estar a la altura de los tiempos y debe detener todos los desarrollos irracionales e ilegítimos que atentan contra nuestros recursos naturales, nuestros lugares de esparcimiento y nuestra paz. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Y ahora pues, vamos a tener espacios para dos preguntas. Adelante. Doctor Bobillo, usted habló, me encantó su ponencia, usted habló de la gramática de Aguadilla. Yo entiendo que no quiere hablar de puntos comas y reglas ortográficas, ¿a qué se refiere exactamente? Adelante, sí. Pues una de las cosas, hay un concepto que se llama sintaxis urbana, y es que los espacios, las ciudades están compuestas de múltiples espacios que se articulan y se relacionan entre sí de diferentes maneras. Una manera que estoy pensando yo es cómo la costa juega un rol prominente en articular los espacios. Piensen, por ejemplo, en el Tamarindo. El Tamarindo, lo que conocemos hoy como el Tamarindo, tiene una identidad bien distinta al resto de esa costa de allí. Tiene su propia plaza, tiene, por ejemplo, arte público que remite a personas de ese barrio. Está allí. Y pues es un espacio que es muy distinto a cuando uno se mueve quizás donde está la zona histórica de la plaza, donde ahora hay unos artes públicos que remiten al pitirre o al pelícano, ¿verdad? Que no remiten a una historia local, sino a un referente cultural más grande, ¿verdad? Así que pues, esos son dos espacios distintos. Pienso en el Paseo Real Marina ahora que está en un estacionamiento y pienso en el parterre, ¿verdad? Y son dos espacios contiguos pero muy distintos en sus usos. Uno es un estacionamiento y también un espacio donde se hacen ferias y conciertos, y el otro que se ha constituido como un pulmón histórico de la ciudad, ¿verdad? Ahí se hacen actividades de otro tipo. Y pues son espacios todos que se están articulando donde las actividades culturales y sociales del municipio ocurren, pero están diferenciados, aunque articulados. Y de hecho no va un movimiento entre uno y otro. El Parque Colón es otro tipo de espacio que pertenece a ese espacio urbano, pero de actividades pasivas, un parque, ¿verdad? Que no hay. Ahora mismo es un espacio que a mí me preocupa mucho y que tengo bastante interés de qué va a hacer con él, donde ubicaba el antiguo Coliseo Luis Tellez, que cuando yo lo luce como un espacio que pudiera servir de intermediario entre el parterre y el Paseo Real Marina,
y luego entonces ese otro tramo que va hacia donde comienzan los kioscos y terminan allá. Así que, por ejemplo, si ubicara un espacio verde ahí que se pudiera servir de intermedio para la gente que se está moviendo. Así que para mí la sintaxis es cómo hay múltiples espacios, algunos públicos, otros privados, y cómo se van interrelacionando, cómo van ocupando esos espacios, actividades, prácticas sociales que tienen lógicas en unos espacios y no en otras. Ahora mismo la calle Betances se está configurando como un lugar donde hay restaurantes, y quizás ahora también algunos Airbnb. La Progreso está en pleno desarrollo ahora nuevamente. Acaban de abrir un restaurante asiático allí. Se están rehabilitando los apartamentos que estaban allí. Así que, ¿qué pasará con ese espacio de la Progreso que en un momento dado fue residencial y comercial, luego mayor comercial y ahora tendrá otra lógica? Múltiples espacios, cómo se están reconfigurando y cómo se están rediseñando en función de una nueva visión de la ciudad. Así que es un poco la visión que tengo y pensar que no es un todo, no es un espacio diferenciado completamente, sino múltiples espacios que con sus lógicas se van relacionando y el movimiento mismo de uno por la ciudad va diciéndole cómo va cambiando y qué actividad será apropiada en cada espacio. No sé si es correcto. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quisiera agradecer a los ponentes el día de hoy. Lo he visto desde la televisión y dentro de unos breves minutos comenzaremos la próxima mesa en el escenario. Gracias.